Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Ah, bienvenidos. Le damos una bienvenida a todos. Bienvenida a la hermana Ana y a su hija, que es por primera vez que está con nosotros. Y si hay alguien más que está, un aplauso para la hermana. Ya. ¿Alguien más que nos visita por primera vez? ¿O todos ya somos de casa? Quiero hacerles una invitación, entonces quiero que le hagas esta pregunta a la persona que está a tu lado. Dile, vive con una misión. Ahora tú tienes que responderle, vivamos con una misión. Entonces, Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha traído aquí con una misión. La palabra de Dios dice que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos más grandes que nuestros caminos. Y eso lo puedo experimentar yo personalmente porque muchas veces nosotros estamos tratando de tomar nuestras propias decisiones y buscamos nuestros propios deseos y a veces nuestras decisiones tomamos decisiones y a veces no son las que deberíamos tomar, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos vuelve otra vez al carril y dice, estos son mis pensamientos, estos son mis caminos, entonces tenemos que buscar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y me gusta empezar esto porque hace años recordando cómo es que yo vine al Evangelio o cómo es que cada uno de ustedes vino al Evangelio, quién les habló acerca del Evangelio. Estábamos perdidos, no teníamos identidad, estábamos quizás inseguros, no sabíamos para dónde íbamos, vivíamos una vida, por decirlo así, desordenada. Y como recordamos la semana pasada de la obra que estábamos actuando, que más grande es el que está en mí que aquel que está en ¿dónde? Que está en el mundo. Y eso me hace recordar a mí constantemente que en miedo de mis temores, de mis miedos, de mis inseguridades, yo me pongo a recordar que más grande es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y eso lo he estado repitiendo toda esta semana. Digo, pues si yo lo actué y lo traigo aquí en mi mente, entonces tengo que volver a compartirlo otra vez, porque es el Señor que nos está mostrando su amor y su misericordia. Entonces, estamos en el libro de Jonás y me gusta la historia y mi corazón arde al deseo de compartir con ustedes qué es lo que Dios está haciendo en mi vida y cómo es que Dios me da la oportunidad. A uno nos da una oportunidad, luego otra segunda oportunidad. Y como yo les vuelvo a recordar, aún en medio de nuestros temores, Dios está diciendo, yo quiero que seas, así como te rescaté, te saqué del lodo, te saqué del lugar donde no debías estar, y ahora quiero que seas luz, luz a tu familia, luz al pueblo donde vayas, luz a las naciones. Me hace recordar el versículo de Mateo 28, id a todas las naciones y predicar el evangelio y hablar del nombre del Señor Jesús que ha hecho en nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios por el pastor Nico, que me da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y estoy emocionado, estoy contento de poder compartir eso, pero al mismo tiempo quiero recordarles un poquito cómo es que yo vine a los pies del Señor. Hace años, yo vine en el 2000, pero en el 2004 estaba pasando una situación un poquito difícil, de ansiedades, ataques de pánico, miedos y todas esas cosas. Entonces yo me estaba solito, yo mismo estaba inseguro de qué iba a hacer de mi vida. Entonces, por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, mi hermana fue a ver un evento. En ese evento llegó una hermana que llevaba un tratado. En ese tratado ella le dio a mi hermana, dice, esta es la palabra de Dios. Y mi hermana la empezó a leer. Y esa misma señora, por cierto, era de Puerto Rico. Yo sé que aquí hay varios de Puerto Rico. Entonces esta señora llevó le dio este tratado a mi hermana. Y el siguiente domingo le dijo, mira, voy a pasar por ti para que vayamos a la iglesia. Y es la primera vez que ella estaba entrando a una iglesia cristiana evangélica donde se estudia la palabra de Dios. Y eso, ella llegó a la casa emocionada y nos empezó a contar a nosotros. Y me dice, mira, he encontrado una iglesia. Pero yo todavía seguía en mi capricho, tomando decisiones incorrectas, haciendo cosas incorrectas. Pero cuando Dios tocó mi corazón, yo me acordé del tratado y me acordé de la iglesia. Entonces vine a la iglesia y Dios puso un pastor. Cuando Dios puso este pastor,
el pastor llegó directamente a mí, empezó a orar por mí. La primera oración en mi vida lo hizo este pastor. Y él me hizo la invitación, mira, los viernes tenemos reunión de jóvenes, si gustas venir con nosotros. Entonces Dios puso un pastor de jóvenes para que me predicara la palabra de Dios. Y así, entonces eso empezó a entrar a mí como ese deseo de buscar al Señor vivo, porque yo había negado al Señor toda esa etapa de mi vida. Me volví una persona que era muy ateo, porque decía, no creo en un Dios, ya no creo en el Señor. Pero cuando el Señor empezó a tratar conmigo, yo empecé a venir a los pies del Señor. Entonces mi familia se empezó a dar cuenta de que algo diferente había en mi vida. Porque dejé de tomar, dejé de fumar, de hacer cosas que no le agradan a Dios y empecé a traer mi Biblia. No sabía nada de la Biblia, pero empecé a aprender de la Biblia. Y las historias a mí me empezaron a impactar. La historia de Nehemías, la historia de Esther, la historia de redención, cómo es que Dios trajo a través de esa historia. Y la historia que hoy les quiero contar es la historia de Jonás. Hemos estado navegando por la historia de Jonás. ¿Se acuerdan algunas cosas que han pasado durante, estamos llevando este estudio? Por ejemplo, la tormenta. Dios le dijo a Jonás en el capítulo 1, le dijo, ve a Nínive. Entonces él se fue a Jope, compró su boleto y se fue a Tarsis. Empezó a desobedecer. Entró en la barca, se durmió en la barca y los marineros empezaron a creer más en Dios que el propio Jonás. Estoy dando un poquito de resumen por los que no han estado aquí, de la primera parte de Jonás. Entonces ahí Jonás dijo, entonces le preguntaron, ¿por qué está pasando esto? Es porque Jonás estaba desobedeciendo. Entonces lo que hicieron fue que agarraron a Jonás, lo metieron al mar y entonces la tormenta se calmó. Y ahí fue donde llegó el pez, el gran pez. Y si todos a los niños les enseñan mucho, el gran pez llegó, se tragó a Jonás. En el vientre estuvo por 3 días y 3 noches, así como estuvo nuestro Señor Jesucristo. 3 días y 3 noches. Nuestro Señor Jesucristo estuvo conquistando la muerte para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y eso fue lo que pasó con Jonás, que lo tragó el pez, y ya después que lo tragó, empezó una oración de clamar al Señor. Jonás dijo, tengo que clamar al Señor y pedir al Señor con todas mis fuerzas, porque me siento muerto, no tengo vida, y sin Él yo no puedo hacer nada. Entonces empezó a clamar dentro del gran pez, del vientre de este pez, y el Señor le dijo al gran pez, le dijo, pues vomita Jonás. Es algo como un poquito asqueroso, ¿no? Que lo vomitó a Jonás. Entonces Jonás, ahora vamos a ver cómo es que empieza la historia otra vez de Jonás. La primera parte yo lo prediqué, pero era de desobediencia y obediencia. Esa primera parte fue de desobediencia. Y fue cuando Jonás clamó al Señor. Pero me impacta mucho ahorita esta segunda parte, que es la obediencia al Señor. Y decir, cuando ya uno ha pasado por diferentes cosas, y a veces no estamos esperando a que nos pasen cosas, tenemos que atender al llamado cuando Dios nos da el primer llamado. Es bonito cuando Dios nos hace un llamado y empezamos a confiar en fe, a saber de que Él tiene planes para nosotros. Entonces, vamos a orar, con esta introducción vamos a orar y pedir al Señor que Él nos guíe en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios grande, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, tú eres un Dios de segundas oportunidades, terceras oportunidades y muchas oportunidades que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú seas el invitado en esta noche, que tú hables a través de mí, Señor, que tú uses mis palabras, que tú uses las ideas que he estudiado, todo lo que he puesto, Señor, el enfoque en tu palabra, Señor. Que salgamos, Señor, con un corazón recordando, Señor, de que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero, Señor, tú nos das segunda oportunidad de venir delante de ti, arrepentirnos delante de ti, confiar delante de ti, de que tú eres un Dios santo y que nosotros estamos apartados lejos de ti, Señor. Por eso venimos a ti buscando tu amor, tu paz, tu misericordia. Y en estos tiempos difíciles, Señor, te pedimos que tengamos, Señor, en nuestra vida ese enfoque de buscarte a ti,
que tú calmes nuestros temores, que tú nos ayudes en nuestro diario vivir con nuestras necesidades, Señor. Te pedimos, Señor, por la viuda, te pedimos por el extranjero, te pedimos, Señor, por aquel que no tiene trabajo. Te pedimos por aquel que hoy día vino, Señor, pensando que quizás es el único que está pasando eso en su vida, quizás hay alguna tormenta. Pero, Señor, te pedimos que tú, a través de tu palabra, le hables, Señor, o me hables a mí, nos hables a nosotros como pueblo, Señor, que estamos en tus manos, Señor, y tú nos guiarás, Señor, a lo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, por favor, si me pueden acompañar estamos en el libro de Jonás. Este es en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. La palabra del Señor dice así: Jonás obedece al Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que yo te voy a dar. Que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ovejas, ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. La palabra de Dios. Si podemos ver aquí, vemos la historia de redención. Por eso yo le puse el tema: el Dios que perdona y restaura. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios así, que perdona y restaura? Aún en nuestras debilidades, en nuestros errores del pasado. Entonces vamos a ir desglosándolo un poquito. En la palabra, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Qué hermoso es cuando Dios nos da una segunda oportunidad. Y lo hace porque nos ama. Él no nos quiere destruir, pero permite que pasemos por ciertos desafíos y podamos reconocer quién es Él. Porque es que vino a la tierra y vino a conquistar nuestro corazón y se humilló a sí mismo. Entonces vemos cómo Jonás quiso tomar la salida más fácil. Porque Dios le dio la orden y le dijo: vete a Nínive. Y él se fue a Tarsis. Vete por tierra. Y él se fue por mar. En sentido contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Predica mi palabra. Y se echó a dormir. Él quiso tomar lo más fácil. Entonces, cuando vemos que Tomás ya había logrado su objetivo, vino la tormenta, lo echaron al mar y vino el gran pez y lo tragó. 3 días y 3 noches. Entonces oró a Jehová con convicción y le dijo:
Y lo vemos en Jonás 2:2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Ese es el corazón de Jonás ahora, que está dentro del pez. Y vemos en Jonás 2:8 que dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Aquí podemos ver cómo ya Jonás, el profeta rebelde, está yendo a un pueblo rebelde. Pero Dios tiene planes para ese pueblo rebelde. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Como dice Jeremías 29:11, yo tengo planes de bien para ti, para darte un futuro y una esperanza. Pero ¿qué quiere Dios que hagamos? Que rompamos los ídolos que hay en nuestro corazón. Nosotros como creyentes a veces pensamos que los ídolos es algo, una imagen que está en tu pared, pero los ídolos que hay en nuestro corazón muchas veces son los ídolos que nos llaman más la atención. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es cuando uno pone en primer lugar cosas en lugar de Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser tu matrimonio, puede ser algún deporte, puede ser algún sábado que tú dices, bueno, pues tengo que mejor ir a donde la voy a pasar bien y voy a disfrutar un rato. Ayer hablábamos de eso y decíamos, a veces es mejor buscar las cosas del Señor, porque eso es lo que llena nuestro corazón, eso es lo que nos trae vida y vida en abundancia. Y muchas veces nosotros empezamos a confundir, que pensamos que otra gente tiene ídolos, cuando nosotros mismos tenemos nuestros propios ídolos. Y lo tenemos que rendir delante del Señor y decir, Señor, perdóname porque en mi vida también he tenido ídolos. Entonces también vemos en Jonás 3:2 que le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que yo te voy a dar. Aquí vemos cómo Dios le está dando el mismo mensaje que le dio en el capítulo 1, cuando le dijo, ve a Nínive y proclama mi palabra. Pero ahora vemos que ya Jonás va con un corazón transformado, ya va con un corazón dispuesto a hacerlo. Aún quizás de malas ganas, pero ya va en camino a Nínive, a hacer lo que le habían dicho que hiciera por primera vez. Pero ya vemos a un Jonás transformado. Muchas veces nosotros, cuando pasamos por luchas, le decimos al Señor, Señor, ahora quiero servirte con todo mi corazón. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y a veces cuesta porque uno a veces te pone como, no, si voy o si hago, si no hago. Uno se vuelve como, voy a estar tranquilo, no pasa nada si no voy nada. Entonces, pero Jonás ahora ya está diciendo, quiero ir a proclamar la palabra de Dios. Pero también nos damos cuenta que Dios al darle la segunda oportunidad le está diciendo, lo que te dije que ibas a hacer por primera vez, quiero que lo hagas por segunda vez. Y ahí vemos cómo el corazón de Dios. Alguien más hubiera dicho, no, pues ya falló la primera vez y se lo mandamos ¿cómo mandamos la segunda vez y ya nos falló la primera? Entonces nosotros a veces en nuestro corazón decimos, pues si tú la fallaste, la regaste la primera vez, ¿cómo yo voy a confiar en ti? Pero Dios ya le dijo, tú eres mi profeta que yo quiero que vayas. Y la razón que esta vez ya cuando Jonás está yendo a Nínive, ya es más bien Dios preparando la gente en Nínive. Dios ya está preparando el corazón, Dios está preparando el corazón del rey cuando Jonás vaya a empezar a predicar su mensaje. Y ahí lo podemos ver en Jonás.
Y como yo les decía, muchas veces nosotros nos fijamos en nuestros errores del pasado. Muchas veces yo mismo me fijo en mis errores del pasado y me pongo a pensar, pero si yo hice cosas malas y el enemigo también como que dice, no, mira quién eras y ahora mira dónde estás, o mira, ¿por qué vas a proclamar mi mensaje si tú eras de lo peorcito? Pero el Señor está diciendo, y me gusta en Apocalipsis donde dice, nos recuerda, mira que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y él conmigo, y cenaré y será mi amigo. Y esa fue la invitación que Dios me dio. Entonces, y es la invitación que yo les hago a cada uno de ustedes. Dios te está llamando para que seamos luz y sal a donde quiera que estamos. Y ahora sí, nos vamos a Jonás 3:3 y dice, Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró y la recorrió todo un día mientras proclamaba. Este es el gran mensaje que Jonás fue a decir. Y me impacta mucho esta parte, porque en esta parte es cuando podemos ver qué mensaje tan impactante llevó Jonás. Me refiero a impactante porque nomás fueron pocas palabras que este mensaje llevaba. No fue a darles como, vamos a tener un estudio los miércoles, vamos a hacer una gran campaña de evangelización y vamos a buscar el mejor predicador para que vaya. Y no hay nada mal en eso. Pero el mensaje que Jonás llevó fue simple. Fue nomás, le dijo, en 40 días Nínive será destruida. Ese es todo lo que dijo. En 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Que ya el Señor estaba preparando. ¿Y saben por qué pasó esto? Porque las personas empezaron a escuchar a Jonás con mucha atención. Y sabían que era un profeta y sabían que Dios cumple las promesas y Dios lo que hace, ya nadie lo puede detener. Entonces empezaron a decirse uno al otro, mira, Jonás está diciendo que en 40 días seremos destruidos. Y pasó a la siguiente persona, mira, en 40 días seremos destruidos. Entonces uno por uno empezó a entrar en conciencia y decir, si en 40 días vamos a ser destruidos, ¿qué me queda de 40 días? ¿Qué puedo hacer en 40 días? Entonces empezaron y me gusta la historia porque los asirios eran gente crueles, era gente malvada, era gente que hacía cosas terribles. Ellos se sacrificaban o hacían muchas cosas malas. Y es una gente así, ustedes se pudieran a pensar, ¿tendrán perdón de Dios? Muchas veces, cuando yo estaba haciendo mi estudio, me ponía a pensar, por ejemplo, ahorita estamos compartiendo con el hermano Tom acerca de las prisiones, que una persona ahí se puede llegar a convertir y a conocer al Señor y a transformar su vida y decir, mucha gente lo rechaza, o mucha gente, yo estaba viendo una historia de un muchacho de Puerto Rico, no recuerdo su nombre, pero un drug dealer que trabajaba en eso, pero el Señor tocó su corazón y él mismo en la cárcel empezó a hacer luz en medio de la cárcel. Él empezó a compartir el evangelio con sus amigos de la cárcel y al principio se burlaban de él. Y la cosa es que cuando se burlaban, ellos iban a ver cuando él estaba predicando dentro de la cárcel. Y lo que me impactó es que sus amigos, cuando iban a verle para burlarse, salían llorando después de ahí, porque había una transformación en su corazón, como Dios estaba usando a este muchacho. Entonces podemos ver que Jonás en un solo día proclamó el mensaje. Entonces Dios nos anima a llevar su mensaje. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer primeramente por medio de ¿quién? De tu familia. Hablarle a tus hijos del amor de Dios. Orar por ellos. Orar con ellos. Lo podemos hacer también en la escuela, para los jóvenes que están yendo a la escuela. Compartir las buenas nuevas con tus compañeros, con tus amigos. Incluso si son amigos hispanos, mucho mejor, porque tú les dices, no tengas miedo ahorita. Dios tiene el control de nuestras vidas. Y porque muchos niños están siendo afectados por el temor. Y como hablamos la semana pasada, que más grande es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Y dónde más podemos compartir el amor de Dios? Las buenas nuevas, en el trabajo. Si tú tienes 1 o 2 empleados, tú les puedes decir, mira, Dios te ama
y Dios ha dado la vida por ti, y orar por ellos, y que ellos vean esa diferencia cuando tú les digas a tus trabajadores, mira, estoy orando por ti, para que Dios transforme tu vida, toque tu corazón y un día puedas venir a los pies del Señor. Y ese es el plan. Cuando Dios te pone empleados a tu alrededor es para que tú también los bendigas. No solo con trabajo, ya es una bendición que tú le estás dando, pero también sería una doble bendición cuando tú les hables del amor de Dios, lo que en sus vidas ellos pueden alcanzar. Con los vecinos, muchas veces este mundo a veces nosotros nos encerramos, pero la idea es salir y buscar al vecino. Y puede ser simple, como un simple recoger las hojas o decirle, mira, te voy a apoyar, te voy a ayudar. Algo simple y sencillo transforma la visión de esa persona y dicen, pues estas personas se están haciendo aquí, haciendo el bien, no nos están haciendo daño, están apoyándonos. Entonces Dios nos manda a hacer la luz y la sal. Ahora podemos ver que en Jonás 3:5, Dios le dice, y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera, en señal de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente o actitud, implica apartarse del pecado, volver a un camino diferente. Y para ponerlo en palabras más comunes sería un pesar, un remordimiento, una contrición, una aflicción, una pena, un lamentar. Y es lo que estaba pasando con el pueblo de Nínive. Y me gusta esta historia de Zaqueo, que está en Lucas 19, del 1 al 10. Y ahí nos habla de este hombre rico, recaudador de impuestos. Y la Biblia nos dice que puede ser un hombre bajito, más o menos me imagino como yo. Entonces, él cuando vio a Jesús, porque no podía, porque estaba la multitud y no podía ver a Jesús, se subió al árbol. Entonces Jesús estaba pasando y le dijo, Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Entonces Zaqueo creyó en el Señor y los demás murmuraban de él y ni saben con quién va a estar Jesús, con Zaqueo, el recaudador de impuestos, porque todo el mundo lo odiaba. Pero Zaqueo le dijo a Jesús, mira, si he hecho mal y si he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces más. Y vemos cómo la transformación del corazón de Zaqueo. Y ese ejemplo me gustó porque dijo, ese ejemplo es donde lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y a veces quizás hemos hecho cosas, muchas veces hacemos cosas sin pensar o porque los demás lo hacen, que en el trabajo ponchamos 5 minutos antes y nadie se da cuenta. Pero tenemos que ser ahí, estar a cuentas con nuestro Dios y hacer las cosas que a Él le agradan. Y Dios le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se ha perdido. Y ese es el amor de Dios, a buscar el que ha perdido. Ahora podemos ver que en Jonás 3:6, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió de ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Ahora aquí quiero preguntarles esto. ¿Por qué el rey hizo todo esto? Porque sabía quién era Dios, porque había escuchado los milagros. Y esos milagros los podemos cuando Moisés abrió el mar rojo, o cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, o cuando mandó a construir el arca con Noé, cuando nadie creía. Noé empezó a construir el arca y no llovía. Entonces el rey de alguna manera, ellos sabían los milagros que Dios hacía, por eso se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Imagínense el rey con todo lo que tenía, con todas las ropas finas, con todo lo que él tenía, se rasgó sus vestidos y eso significaba que empezó a temer al Señor porque sabía que su pueblo iba a ser destruido. Y él fue un gran ejemplo porque él fue adelante. Después que escuchó,
dijo, pues yo tengo que tomar acción también porque todos moriremos. Y ahí fue donde, y en el capítulo, en Jonás 3:7 dice, luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte. Ninguna persona o animal, ni ovejas, ni vacas probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Y en Jonás 3:8 podemos ver, personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Y aquí podemos ver que, podemos decir que hay gente que ha hecho cosas malas, pero todavía tiene la gracia y la misericordia, que el Señor nos puede alcanzar y que tenemos que orar por ellos. Pero también nos hace un recordatorio a nosotros mismos. Cuando muchas veces estamos cansados y decimos, hoy no quiero ir a la iglesia. O queremos hacer nuestra propia voluntad, como lo estaba haciendo Jonás al principio. O desobedecer sus mandamientos. Y quiero terminar con esto. Antes de terminar, en Jonás 3:9 dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Y en Jonás 3:10 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Y quiero terminar con esto, con la aplicación que me hace recordar cuando yo conocí del Señor, y está en Juan 13:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora me gustaría que lo hiciéramos de una manera un poquito diferente, que lo digamos de una manera diferente, donde dice, porque de tal manera amó Dios a Nínive, que dio a su Hijo unigénito, o mandó a Jonás, porque si ellos creen y se arrepienten, entrarán al reino de los cielos. Y ahora lo podemos hacer un poquito más acá cercanos. Por ejemplo, que de tal manera, o repítanlo conmigo si pueden, de tal manera amó Dios a Plano, amó Dios a Sandwich, amó Dios a Semanac, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios también nos manda a nosotros para que seamos que los que vayamos y compartamos la palabra de Dios. Y ahora me gustaría hacerlo un poquito más personal, porque de tal manera amó Dios, pon tu nombre ahí, porque de tal manera amó Dios a Moisés o a María Virginia, que mandó a su Hijo unigénito, para que si ella crea tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es mi deseo para todos nosotros, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y el Señor es fiel, es bueno, es misericordioso, es lento para la ira y grande en amor y grande en misericordia. Y Él está esperando que nosotros vayamos, porque hay mucha gente alrededor que está perdida, que está buscando que alguien le comparta el amor de Dios a sus vidas.